En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Podemos decir que nuestro guía de hoy prácticamente ha hecho un viaje transatlántico. Hoy tendremos como invitado a un autor de la Universidad Javeriana, Roberto Albisetti. Aunque creo que se darán cuenta, les iré chismoseando que Roberto es italiano, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que hoy él nos llevará por un viaje por su última publicación, que se llama Finanza Empresarial, Estrategia, Mercados y Negocios Estructurados. Para que se vayan haciendo una idea de nuestro guía, les voy a dar una pequeña descripción del recorrido de este viajero. Roberto es economista de la Universidad de Génova y realizó estudios de posgrados en finanzas en la Universidad de Bocconi en Milán y en la Universidad de Nueva York. Nuestro guía de hoy se ha desempeñado como gerente, banquero y consultor empresarial, tanto en el ámbito empresarial como en el financiero, en países como Colombia, México, Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Roberto, además de esa envidiable trayectoria profesional, cuenta con una larga experiencia como mentor en programas de emprendimiento y como profesor universitario en la Escuela de Negocios de la Universidad de Bocconi de Milán, de la Universidad de Génova y en diferentes universidades en Colombia, México y Europa del Este. Actualmente, Roberto es gerente senior de la Corporación Financiera Internacional, que es una de las entidades que hace parte del Banco Mundial. Bueno, y después de este recorrido, Roberto hoy llega a nuestro programa y está aquí para contarnos su tercera publicación que hizo con la editorial de la Universidad Javeriana. Hola Roberto, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar el reto de guiarnos por el camino de esta nueva publicación que acabas de hacer. Buenos días, María Elvira. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, Roberto, sin más preámbulos, cuéntanos a dónde nos vas a llevar en este viaje y qué hay detrás de un libro como Finanza Empresarial, Estrategia, Mercados y Negocios Estructurados. Bueno, este viaje fue un viaje que empezó hace tiempo. Es un viaje que en realidad tuvo su gestación por casi 6 años. Okay. Y que venía de una idea de completamiento de una obra que yo hice, que publiqué hace ya muchos años, en el año 2000, cuando estuve todavía dictando clase en la Escuela de Negocios de la Universidad Bocconi de Milán, como profesor visitante. Había entendido que había una cierta necesidad de complementar lo que había hecho, que era un libro enfocado a lo que se llama Project Finance, ¿no? A la estructuración de proyectos complejos. El cambio fue debido a la interacción con empresas y emprendedores, en particular emprendedores medianos o pequeños, o emprendedores todavía en etapa temprana de desarrollo de su empresa, que tenían dificultad a buscar capital para su crecimiento y no entendían bien por qué, por ejemplo, no había fácil acceso a crédito de banco, o pensaban que sus empresas no venían entendidas por parte del mercado. Entonces no sabían, una vez que se le acababa la disponibilidad de recursos en su propia cuenta o de su propio ahorro, no sabían cómo hacer para sacar adelante su empresa. Esto fue la razón de empezar el viaje. O sea que básicamente era una respuesta para esos emprendedores que podrían fácilmente quebrarse, sacar toda la casa por la ventana y después no recibir nada a cambio, ¿verdad? O tener que abandonar su sueño y su proyecto de vida con su empresa
porque le faltaba el fondeo para sacar adelante el crecimiento de la empresa. Roberto, ¿y qué decidiste echar en tu equipaje para empezar ese viaje? En realidad, lo que he llevado en la maleta de este viaje es una experiencia de 30 años de actividad en el mundo de negocio, porque en realidad el mensaje de mi libro es para fortalecer habilidades de negocio de quien lo lee. Estas habilidades pueden ser habilidades de emprendedores, pueden ser habilidades de estudiantes de posgrado o de último año de todas las facultades que quieren desarrollar emprendimiento entre las habilidades de los estudiantes. Entonces, tuvo que ponerle muchos ingredientes a esta receta, porque desde un punto de vista académico tiene un enfoque multidisciplinario. Entonces, no es un compendio per se, pero es un libro que necesita, desde mi punto de vista, tener un acceso fácil también a personas o a estudiantes o a emprendedores que no necesariamente han estudiado contabilidad, economía, administración de empresa, que pero necesitan conocer cómo funcionan los mercados y cómo acercarse a potenciales inversionistas o financiadores externos para sacar adelante su empresa, su proyecto. Roberto, y aquí yo creo que todos nos podemos estar haciendo una pregunta, y es, la idea de este viaje en tu caso surgió en Italia, pero ¿qué pasa cuando uno lo traslapa a otras partes del mundo? Las relaciones de los bancos no siempre son iguales en todas partes del mundo, igual que me imagino tampoco los mercados. ¿Cómo lograste que el texto fuera pertinente para un gran público y que no se quedara solo en el caso italiano, o digamos por lo que se publicó en Colombia, solo en el caso de Colombia? Esta es una buena profundización del concepto detrás del libro. En realidad, en Italia, hace casi 18 años, yo me había ocupado de un tema muy académico, ¿no? Que era la evolución de lo que se estudia en las universidades, en finanzas, en particular de finanzas corporativas, y de cómo había cambiado la finanza corporativa para llenar un vacío que ahora es muy común, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Con todo lo que se ha hecho para financiar proyectos de infraestructura de grande alcance, ¿no? Todo el programa 4G, todas estas cosas. Hace 20 años esto no era tan sencillo como desarrollar las asociaciones público-privadas. Entonces, esto en este caso era un tema muy teorizar y hacer entender cómo funcionaba un mercado que se estaba evolucionando. Lo que le faltaba era la comunicación y el desarrollo de habilidades de emprendedores que no son empresas grandes, ¿no? Y que desarrollan proyectos en sectores tradicionales o de la nueva economía con una matriz común que es la innovación, ¿no? Y para llegar al mercado hacen todos sus esfuerzos en un cierto punto para crecer y alcanzar una cuota de mercado que le consenta, le permita de sustentarse y de tener éxito, necesitan más capital. Esto era el punto donde yo decía, muchas veces he visto, en particular en América Latina, porque desde 2005 yo vivo en América Latina. Viví a Bogotá por 4 años, luego fui al DF por otros 4 años. Ahora estoy regresando después de 4 años a Panamá de nuevo a Colombia, a Bogotá. Y entonces mi interacción ha sido con el mundo del emprendimiento latinoamericano. En particular empecé a conocerlo muy de cerca con Endeavor en México en el 2009, 2010. Y lo que venía
de los emprendedores era precisamente, ¿no?, preguntar por qué nosotros no tenemos dificultad a tener acceso a capital externo y los inversionistas prefieren apoyar solo empresas grandes e empresas establecidas, ¿no? Ahora seguimos con Roberto Albisetti, con su nueva publicación, Finanza Empresarial, Estrategia, Mercados y Negocios Estructurados. Roberto ya nos contó de dónde sale esta idea del libro, también qué echó en la maleta para empezar este viaje, y ahora le preguntaré sobre los retos y obstáculos que implicó la publicación de este libro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, Roberto. Gracias, María Elvira. El reto principal es un reto de organización del trabajo y disponibilidad de tiempo, porque la fuente principal es un condensado de mis experiencias, de las notas de mis cursos en la escuela de negocio en diferentes países, y también la memoria del acompañamiento que he dado a decenas de empresas que de un lado o del otro me habían dado la oportunidad de enfocarme a diferentes sectores y a diferentes estrategias de negocio. Con eso, yo diría que al final el libro llega a ser bastante diferente de los libros de finanza corporativa tradicionales, que son traducciones de autores académicos importantes de Estados Unidos principalmente, porque el enfoque es poner en un único texto temas transversales, que son cómo funcionan los mercados, cómo se han desarrollado las crisis económicas y financieras internacionales, por qué afectan crisis macro la empresa pequeña, entender cómo reconocer este riesgo, y también cómo acercarse a los diferentes intermediarios financieros, que son los que pueden potencialmente aportar capital externo a la empresa, y cómo presentar con éxito la propia estrategia por parte de los emprendedores. Y también una parte importante de desarrollo de habilidades de hacer es cómo negociar con los inversionistas externos a una empresa que un emprendedor siente suya, y entender bien cuáles son los riesgos y las oportunidades de tener un socio externo, y cuáles son los criterios que se aplican para tener una negociación exitosa con ellos. Bueno, Roberto, te pregunto esto porque en el mercado hay muchos libros que proponen y que prometen a sus lectores que si se lee este libro será exitoso, si se lee este libro tendrá muchos millones de pesos. Entonces, mi pregunta es evidente que tu texto no es un manual de cómo hacerse rico ni nada por el estilo, pero si quisiera que le dejáramos claro a los oyentes por qué no es esto y cómo lo diferencias tú. Bueno, te hago algunos ejemplos que fueron algunas motivaciones que me llevaron a empezar este camino. Yo he colaborado casi por 10 años con una aceleradora de negocios que se llama Endeavor, que es bastante conocida. En los últimos 4 años estoy trabajando con ellos, apoyándolo acá en Colombia. Y muchos de los emprendedores que he apoyado con mentorías, se llaman, que son consultorías gratis que se dan a estos emprendedores, principalmente necesitaban entender mejor cómo posicionarse en el mercado, cómo definir su estrategia, entender mejor cuál era su enfoque de negocio, lo que en inglés se llama el core business, ¿no? Y entonces puso en mi libro un poquito una síntesis, ¿no?, de la herramienta aplicable para emprendedores relativamente pequeños o en una etapa temprana, para ayudarlo a tener esta herramienta para evaluar oportunidades y riesgo, principalmente para manejar sus expectativas, ¿no? Okay. Porque los sueños son importantes y se tienen que alimentar.
pero se tiene que desarrollar conciencia, ¿no? Hasta donde El alcance de un proyecto te ¿cuál es? permite también el mercado de llevar tu sueño a éxito o a realizarse. Entonces, desarrollar habilidades de negociar y difundir buenas prácticas, ¿no? Significa también, por ejemplo, yo recuerdo por lo menos 2 o 3 de estos emprendedores, ¿no? Acompañarlos a definir para ellos cuáles son los supuestos importantes de su plan estratégico, de su plan de negocio. Un plan de negocio no tiene que ser de 50 páginas, ¿no? La empresa grande lo hacen de 200, ¿no? No, es importante saber que la empresa, para tener un reto, necesita identificar cuáles son los supuestos principales sobre los cuales se basa el éxito del negocio y proyectarlo hacia el futuro, a 2 años, a 3 años, no necesariamente a 10 años, porque nadie puede entender y saber lo que va a pasar en los próximos 4 años hacia adelante, ¿no? Pero hacer el esfuerzo, ¿no?, de entender cuáles son las dinámicas de los supuestos críticos que están ofreciendo oportunidades o están presentando potencialmente riesgo al negocio de un emprendedor. Estos son temas que normalmente se enfrentan de un punto de vista teórico, ¿no? Yo he intentado de enfrentarlo de un punto de vista práctico, básico, para transmitir conceptos que ayudan a los emprendedores a enfocarse en temas críticos, porque ellos mismos, cuando tienen que comunicar a una contraparte externa, puede ser un financiador, un banco, puede ser una compañía de leasing, puede ser un potencial inversionista como un ángel inversionista o un fondo de venture capital, ¿no?, necesitan presentar su empresa. Si ellos se presentan poco organizado, con un material poco creíble, Sí. sin fundamentarlo, su probabilidad de éxito es mínima. Entonces, esto es el vacío que yo intento de llenar con este libro. O sea que más allá de un manual, pues siempre va a haber la contraparte, ¿no? O sea, si no se trabaja y si no se hace nada para que sea posible ese plan, pues tampoco va a suceder mayor cosa. Sí, en toda actividad hay un aspecto estratégico y un aspecto táctico, ¿no? Entonces, ahí yo me enfoco precisamente al aspecto estratégico, ¿no?, de decir, mira, un plan estratégico fundamentalmente necesita algunos ingredientes, pero también en el aspecto táctico, ¿no?, cuando tú te sientas con un potencial inversionista, un potencial financiador, tienes que entender lo que piensan ellos, ¿no?, para poder sentarte a una negociación entre pares, ¿no? De otra manera, la negociación tiene poderes diferentes, ¿no?, y normalmente está en una posición débil el emprendedor que no llega preparado, sin saber cuáles son el tipo de evaluación de riesgo que hace un banco, cuáles son las informaciones importantes que quiere el banco, o cómo presenta la potencialidad de escalabilidad de su negocio un emprendedor y el potencial de generar utilidades en los próximos 3-4 años a un potencial inversionista externo. Esos son todos temas que yo trato, pero lo trato de una manera menos teórica y un poquito más pragmática. Entonces, Roberto, podemos decir que precisamente esa forma de abordar estos temas hace que tu libro no esté dirigido para personas que hayan estudiado economía o finanzas o nada por el estilo. O sea, si un grupo de personas quisiera montar una empresa de estampado de camisetas, les será útil tu libro, ¿verdad? Porque no tienen que partir de un conocimiento previo. Precisamente así. Son temas complejos, ¿no?, pero como no se abarcan con una filosofía teórica. No es un libro de muchas fórmulas. Hay algunas fórmulas, se explican las fórmulas y por qué se deberían aplicar,
pero la fórmula son herramientas, ¿no? Lo que intentamos de lograr con este viaje, en este libro, es precisamente abrir los horizontes, ¿no?, de cómo funcionan los mercados, cuáles son las herramientas disponibles, y que el acceso depende mucho de cómo el mismo emprendedor se prepara para pedir inversiones o fondeo a inversionistas y financiadores. Roberto, una última pregunta en este segmento. Digamos que yo me leo el libro, me preparo, ya sé cómo enfrentarme a los bancos, logro que me presten la plata, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? ¿Tengo los recursos y ya el libro me deja a mí sola, o el libro me acompaña también cuando ya me han dado la plata a seguir manteniendo ese negocio? El libro tiene información de buenas prácticas, Okay. Y se enfoca mucho a un aspecto importante, que es tener una cierta disciplina, ¿no? Algunas empresas que se presentan con una buena idea, pero por ejemplo no son capaces de presentar un flujo de caja del negocio que están manejando, o tienen una contabilidad que mezcla el patrimonio del emprendedor con el patrimonio de la empresa. Y no hablo de cosas más complejas como el manejo del gobierno corporativo, que es importante cuando la empresa empieza a crecer, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, no tiene sus cuentas auditadas por una firma de auditoría reconocida, ¿no? Irse al mercado externo sin ser consciente de esta disciplina hace perder tiempo. Hace perder tiempo al emprendedor porque le faltan supuestos importantes, claro, ¿no? Y al final hace perder tiempo también a sus potenciales contrapartes, porque no está preparado, ¿no?, a tener una interacción con este tipo de segmento de mercado. Seguimos con Roberto Albisetti, autor de la Universidad Javeriana, quien nos ha contado un poco de lo que podrían llegar a encontrar en su libro Finanza Empresarial, Estrategia, Mercados y Negocios Estructurados. Roberto, te voy a ser sincera, y es que uno habla con diferentes personas en la calle y dice, sí, a mí me gustaría emprender, a mí me gustaría hacer tal cosa. Ay, pero es que yo soy muy malo en matemáticas, ay, yo soy muy malo con Excel. Bueno, una serie de peros que uno encuentra. Y quisiera aprovechar esta oportunidad, por lo que tú estás acá, para que nos cuentes este grupo de personas que tiene un poco de miedo por esta temática, ¿cómo podría acercarse al libro? No es difícil por ese tipo de persona acercarse a un texto como el mío, porque ellos mismos son una parte del público al cual está dirigido. Okay. Y la mejor manera para acercarse al libro es no necesariamente empezarlo de la primera página y llegar bueno, a la página 400. Mirar el índice del contenido y decir, me interesa enfocarme en la parte, por ejemplo, de cómo puedo tener conciencia de cuánto vale mi empresa, porque uno de los problemas que a veces tiene la empresa es tener conciencia de su valoración de la empresa, ¿no? Entonces, de cuánto valor han creado en los años que han desarrollado su propia empresa. Okay. Otros podrían tener interés a enfocarse en la parte que dice cuáles son las fuentes de capital de riesgo a los cuales la empresa tiene acceso y cómo funcionan. Y entonces se puede enfocar en el capítulo que habla de cómo funcionan los fondos de capital privado de Venture Capital, u otros que le interesa más cómo negociar de una manera un poquito más pragmática con los bancos comerciales un préstamo para su empresa, de manera que el préstamo no necesariamente sea garantizado
por la finca raíz de propiedad del emprendedor, ¿no? Mirar el capítulo que dice cómo los bancos miden el riesgo y cómo evalúan la oportunidad de hacer crédito. Bueno, ahora les digo a ustedes que nos están oyendo que esperamos que este haya sido un viaje a través de una herramienta que les permita conocer desde un punto práctico y aplicable los conceptos financieros, pero sobre todo cómo funciona el mercado. Eso es lo que nos ha dicho Roberto. Y bueno, lo más interesante es que al final de esta ruta que trazamos hoy, los espera este libro, Finanza Empresarial, Estrategia, Mercados y Negocios Estructurados. Esperamos que las personas interesadas puedan abordar ahora sus negocios de una forma diferente y que sus negociaciones en un futuro sean muy exitosas. Roberto, muchas gracias por compartir con nosotros hoy tu viaje. Mil gracias a ustedes y a todos los oyentes. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden hacer todas sus preguntas por nuestras redes sociales @Siglo del Hombre. Nos vemos en un nuevo camino, en un próximo camino editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.